Ustedes una grandiosa noche. Este es un video exclusivo para aquellos estudiantes que se están preparando física con el tema denominado vectores. A ver, ¿de qué trata este método? Generalmente este método trata de generar un vector resultante cuando existen varios vectores formando alguna figura. Ejemplo, vamos a ver este ejemplo de color azul, ¿de acuerdo? Donde, miren, tenemos un vector que inicia en esta zona, a la cual le vamos a denominar colita. Su boquita sigue en la parte superior, chocando con la colita y siguiendo con su boquita. Donde esto lo vamos a identificar como un vector inicio y esto un vector final. Estos dos vectores claramente no se pueden sumar porque no son paralelos ni están en una misma dirección. Por lo tanto, estos vectores van a desaparecer generando un vector. ¿Qué tipo de vector van a generar? Pues van a generar el vector resultante, el cual el vector resultante no es más que la unión del inicio con el final, generando así este vector. Bueno, de esto se trata este tema y pues obviamente vamos a ver a continuación el siguiente ejercicio. Otra vez, recordemos que esto trata de unir el inicio con el final de vectores consecutivos formando una figura, ¿no? A ver, mira, si nosotros nos damos cuenta acá, el vector A se inicia acá, este va a continuar a la parte superior, ¿cierto? Muy bien, este es el inicio y este es el final. ¿Qué va a ocurrir en este caso, profesor? Lo que va a ocurrir es que este inicio va a tener un final acá, chocándose con el final del otro vector. Boquita con boquita se están chocando. Esto no puede ser un vector consecutivo, o sea, no puede formar un paralelogramo. Por lo tanto, esto no es la secuencia correcta de vectores. Pero nosotros si nos damos cuenta y empezamos por otro sitio, empezamos por abajo. Este va a ser el inicio. Tomamos en cuenta que este es el inicio. Este inicio va a continuar como vector B hacia esta zona. Colita con boquita. Y va a chocar con la colita del vector C. Colita con boquita. Muy bien. Y va a chocar con la colita del vector D, generando así hasta la parte final del vector D con su boquita. Acá hay un choque de boquita con boquita, quiere decir que acá termina. Este es el final. Si nosotros queremos desaparecer estos vectores, porque nos importa un vector resultante, solamente un vector, entonces lo único que tenemos que hacer es unir el inicio con el final. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros unimos el inicio con el final, vamos a generar un vector resultante. Este vector resultante no es más que el mismo tamaño que el vector que se encuentra acá, que sería el vector A. Entonces el vector resultante tiene el mismo tamaño que el vector A. Pero profesor, ¿cuál sería la resultante final? Bueno, la resultante final va a ser igual a la sumatoria de los dos vectores que van hacia arriba. Mira, este vector está yendo hacia arriba, este vector va hacia arriba, son vectores paralelos, por lo tanto se pueden sumar. Entonces resultamos que el vector A va a sumarse con el otro vector A, porque ambos tienen el mismo tamaño, el mismo módulo. Entonces el módulo del vector resultante va a ser igual a 2 veces A, generando así la respuesta C. Ahora, ya tenemos más figuras y más largas. Es lo mismo que el anterior, solo tenemos que unir inicio con el final. A ver, profesor, si nosotros iniciamos, mira, todos terminan acá. Por lo tanto, este debería de ser el final, porque la mayoría termina ahí. Correcto. Pero ¿dónde sería el inicio? Es la gran pregunta. Si nosotros iniciamos con el vector A, colita con boquita. Si se dan cuenta, sube el vector. Y hasta acá tenemos la boquita. Luego va a seguir colita con boquita. Y finalmente colita con boquita. Y acá terminan todas las bocas, por lo tanto este sería el final, generando el inicio. Correcto. Entonces si nosotros unimos el inicio con el final, pues tenemos un vector resultante, llamado vector azulcito. El resto de vectores desaparecen. Listo, profe. Este vector azulcito, ¿qué tamaño tiene? Tiene el tamaño de F. Por lo tanto le vamos a poner vector F, porque tienen el mismo tamaño, mira. Profesor, hay otro vector que están quedando. Sí, sí es cierto, vamos a ponerle de color moradito. Este vector que va hacia arriba continúa con la colita de este que va hacia su boquita, que es la parte final. Entonces este vector inicia acá y termina acá, en la parte final, porque acá termina su boquita, mira. Si nosotros unimos el inicio con el final, ¿qué va a ocurrir? Muy bien, desaparecen esos dos vectores, teniendo en cuenta de que si unimos el inicio con el final, va a aparecer un vector moradito. ¿Qué tamaño tiene ese vector moradito? El mismo que el vector negro,
Por lo tanto, le vamos a poner F. Generando así, pues obviamente 3 vectores. El vector F moradito, el vector negrito también que es de color F, perdón, de tamaño de módulo F, y el vector azulcito que también apareció F. Por lo tanto entendemos que si hay 3 vectores, el vector resultante, como son paralelos, no va a ser más que la suma de estos 3, F más F más F, generando así la resultante de 3F. Continuamos. Mira, con el ejercicio número 6 nos dice pues obviamente hallar el vector resultante, pero en este caso el vector resultante va a estar en función de C y de B. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta de que no siempre va a solamente existir un vector resultante, también pueden existir 2 vectores resultantes, como lo vamos a ver a continuación. A ver, si nosotros entendemos de que están en función de B y C, los que tienen que desaparecer es el vector D y el vector A. Pero ¿cómo desaparecerían estos vectores? Desaparecerían de la siguiente forma. Miremos, por favor, atentos y no se pierdan. Entonces, el vector A, profesor, tiene un inicio acá y tiene un final acá. Lo vamos a descomponer, esto se llama descomposición de vectores. Este vector A va a desaparecer generando vectores desde el inicio, desde acá hasta acá, un vector. Desde acá hacia arriba, otro vector. Y otro vector desde acá hasta la parte final. Entonces este vector A está compuesto de ¿cuántos vectores? Correcto, de 3 vectores. Entonces, profesor, si nosotros nos damos cuenta, este vector, vamos a ponerlo de rojito, estos 2 vectores están yendo en sentidos contrarios. Y tú sabes que cuando 2 vectores van en sentidos contrarios, se resta. Este vector de negrito hacia abajo, este vector D, porque si es del mismo tamaño, va hacia arriba. Nos vamos a dar cuenta pues de que se van a restar desapareciendo, quedando cerito los vectores. ¿Qué van a quedar, profesor? Va a quedar 2 vectores del tamaño de C y 2 vectores del tamaño de B, porque ambos están yendo a la derecha, en el otro caso se van a la izquierda. Quedando así, profesor. Profesor, ¿qué queda? 2 vectores de B se van a sumar con los 2 vectores de C. Si se factorizan, el número 2 va a quedar B más C. Profesor, para entender mejor, ¿podemos hacer otro ejercicio similar? Claro, mira, acá tenemos otro vector en descomposición donde solamente está en función de C y D. Mira, todas las respuestas están en función de C y D. Por lo tanto, vamos a desaparecer el vector A y el vector B. ¿Y cómo desaparecemos, profesor? Descomponiendo. Mira, el vector A tiene un inicio acá y tiene un final acá. Por lo tanto, nosotros generamos el movimiento del vector A del inicio, va a generar un vector hacia arriba, vamos a llamar vector azulcito, que tiene el mismo tamaño que el vector D, por lo tanto le ponemos D, y este continúa hasta la parte final, que aparecería este vector. De tamaño no sabemos, lo dejamos ahí. Profe, este es el inicio y este es el final. Inicio y final. Entonces el vector A desapareció, generando 2 vectores, el vector D y el vector X le vamos a poner. Profesor, ¿el vector B también tiene que desaparecer? Por supuesto, desaparecemos el vector B. Este vector va a desaparecer. Y profesor, ¿cómo desaparece? Otra vez desde el inicio hasta el final. El inicio empieza acá, generamos un vector. ¿Te das cuenta? Un vector moradito. ¿Qué tamaño tiene ese vector moradito? El igual que el negro. ¿Qué tamaño tiene el negro? El vector C. Entonces ese también va a ser un vector C. Pero profesor, ese no es el final está al otro lado. Ya, pues llevas el vector hacia el final, al lado derecho. Ese también va a tener un tamaño de vector, lo mismo que arriba, X. Profesor, ya me di cuenta, hay 2 vectores que van en sentido contrario. ¿Qué va a pasar? Se resta. X menos X se hace 0. Profesor, entonces, ¿cómo quedan estos vectores? ¿Te has dado cuenta que hay 2 vectores? 2 vectores, uno negrito y otro azulcito, llamado D. Y hay otros 2 vectores, que en este caso serían C. Profesor, entonces vamos a hacer una suma de vectores. D más D, que queda 2D. Más C más C, queda 2C. Se factorizan los dos, quedando D más C. La alternativa E. Eso es descomposición de vectores. Vamos a tener otros. La pregunta 8 nos dice, profesor, hallar el vector resultante cuando tenemos lo siguiente. En los siguientes casos sería el módulo de B. Profesor, ¿qué hacemos en este caso? Pues bueno, todos tienen la misma dirección. Recuérdate que la dirección es el ángulo. Entonces, como tienen la misma dirección, todos se pueden sumar o restar. ¿De acuerdo?
Acá tenemos tamaños de vectores. Si es que consideramos, dice que A vale C, 6, B vale 3, C vale 5, D vale 2. A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces vamos a ver el vector resultante. Si A vale 6, su módulo, B vale 3, C vale 5 y D vale 2. Generamos el vector resultante con una suma y resta. Los vectores que van hacia arriba se suman. ¿Y quiénes son los vectores que van hacia arriba? A y C. Entonces, profesor, la suma de estos vectores va a ser 6 más 5. Y los vectores que van abajo, obviamente también se van a sumar, solo los que van abajo. El vector B, que vale 3, y el vector D, que vale 2. Muy bien. Los que van para abajo también se suman. Y los que van para arriba también se suman. Entonces, profesor, ¿qué quedaría? Quedaría pues 6 más 5, quedando para arriba un vector de tamaño 11. Y para abajo, pues un vector de 3 más 2, un vector de tamaño 5. 3 más 2. Profesor, vectores en sentidos contrarios se restan. Entonces acá vamos a restar. 11 menos 5 nos da un vector de 6 centímetros. La respuesta. Para terminar, y así tú puedas seguir practicando, tenemos un ejercicio 9, donde nos pide hallar el vector resultante. De igual forma, chicos, tenemos que hacer lo lógico, la descomposición de vectores. Y profesor, ¿cómo se da la descomposición de vectores? De la siguiente manera. Tratemos de llevar todos los vectores de tal forma que exista solamente un vector resultante. Miremos, este vector está hacia la derecha. Muy bien, yo no quiero que esté este vector, lo desaparezco. Y me va a quedar, bueno, pues acá también tenemos un vector hacia arriba. También quiero desaparecerlo. También tenemos un vector en diagonal. También quiero desaparecerlo. Profesor, todos los quiero desaparecer para hallar un vector resultante. ¿Qué tendría que hacer? Tienes que aplicar un poquito el sentido común, donde dices, profesor, yo sí sé el tamaño de este vector, vale 2. Pregunta, ¿este vector en diagonal, sabes? No sabes. Y como esto, lo de abajo vale 2, quiere decir que es un cuadrado. Si es un cuadrado, este vector también vale 2. Muy bien, profesor, ya sabemos los tamaños 2, 2 y 2 unidades. Pero no sabemos el de diagonal, por lo tanto el de diagonal vamos a desaparecer. Uniendo el inicio, este es el inicio, con el final. A ver, profesor, si unimos el inicio con el final, inicio va hacia la derecha, muy bien, y luego va hacia abajo, muy bien. Desaparece este vector del medio y aparecen dos vectores. ¿De qué tamaño? 2 y 2. Profesor, mira, este vector está yendo hacia abajo y este vector está yendo hacia arriba. Vectores en sentidos opuestos se restan, haciéndose 0. ¿Qué queda? Profesor, quedan dos vectores que están yendo hacia la derecha. Un vector de 2 unidades negrito y el otro vector de 2 unidades azulcito. Entonces el vector resultante va a ser igual la sumatoria de los dos vectores. 2 con 2 nos da 4 unidades. Tu respuesta correcta. Continuamos, este es un vector similar al que habíamos hecho anteriormente, solamente que se reemplaza con los valores que tiene. Así que les voy a dejar de practicar. Este sí es un ejercicio que me gustaría resolver para terminar el video repaso. Miremos. Tenemos pues obviamente la unión del vector de estos vectores que son consecutivos. Mira, colita, boquita, colita, boquita, colita, boquita, colita, boquita. Profesor, todos son consecutivos. ¿Qué hago? Unes el inicio con el final, no te olvides. Si tú unes el inicio con el final, nos va a dar un vector de este tamaño. Desde el inicio hasta el final. Profesor, ¿qué tamaño tiene el vector? Es fácil, porque desde acá hasta acá, esta zona vale 3. Y desde acá hasta el final, vale 5. Por lo tanto, nuestro vector resultante terminaría siendo 8 centímetros. La respuesta. Espero que haya quedado claro, jóvenes estudiantes. Y bueno, pues a seguir practicando con más ejercicios que tenemos en la hoja de práctica. Saludos.